hablar de algo que va mucho más allá del arte, porque el teatro y el cine no solo están para entretener, también están para cuestionar, para incomodar y sobre todo para despertar conciencia. Y principalmente, desde ese lugar nacen los proyectos que hoy vamos a conocer. Tengo el placer de conversar con dos creadores que han decidido dar un paso más allá de su trayectoria artística para construir algo con propósito. Nos acompañan Esmeralda Fiol, dramaturga, directora de teatro y ahora productora, y Miguel Naranjo, director, guionista y también productor. Ambos están impulsando una productora de teatro y cine con una clara visión crítico-social, donde cada historia busca generar reflexión y abrir conversaciones necesarias. Hoy vamos a descubrir qué hay detrás de ese proyecto, de esos proyectos que tienen en mente. Además, ¿qué los mueve a crear desde ese lugar? ¿Y qué papel puede jugar el arte en la sociedad que estamos construyendo? Porque todos estamos construyéndola. Pero hay personas que ponen un granito de arena más allá de lo que hacemos los demás. Y ellos vienen hoy a contarnos parte de eso. Bienvenidos. Hola Edith, ¿qué tal? Hola, Buenas tardes. buenas Bienvenidos, tardes. bienvenidos y de verdad un placer tenerlos aquí porque me encanta esta parte de esta visión social y que no sea solo, como dice, un entretenimiento, sino que deje esa, ese trago amargo o dulce, depende de donde lo miremos. ¿Sí? Ujú, correcto. Hablemos un Mm. poquito de eso. Entonces, Esmeralda y Miguel ambos vienen del mundo creativo. ¿Qué los lleva a dar el paso hacia la producción? Llega un momento, tienes cierta edad o ciertas cosas a las que nos dedicamos que ya no te apetece tener un no por respuesta de otros productores. Y al final la solución es hacerlo tú mismo. Exacto. Bueno, qué bueno que sea así y que tomaron la iniciativa. Pero ya se conocían dentro del medio. Veo que tú eras guionista, ella directora. Fue así que se encontraron y dijeron, mira, vamos a unir fuerzas y a hacer esta productora. Bueno, nos encontramos porque durante bastante tiempo Esmeralda ha sido mi profesora. Es una gran directora de teatro y profesora de actores y actrices. Yo es algo que me llena muchísimo y así Esmeralda ha sido y es mi profesora. Ya, 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 ya. Bueno, y vio el talento suficiente en ti para decirte, no solamente puedes ser actor y guionista, sino que también puedes llegar a producir. ¿Cuál es la diferencia entre producir y ser director y ser directora, Esmeralda? Bueno, para mí mucha, porque cada papel tiene su rol, ¿no? Entonces, igual que el del actor es llevar a cabo un personaje y es el que se expone a un público, el director es el que encaja todo, ¿no? El que conecta a los técnicos bueno, con el dramaturgo, con los actores y consigue algo cerrado. Y el productor, aparte de que es el que pone el dinero, el productor es el que la mueve, y entonces, claro, al final el director puede tener unas ideas increíbles y querer hacer un montaje con cierta visión, pero el productor también toma decisiones, porque al final el productor es el que dice si esto se va a poder vender más o menos, si esto realmente va a poder tener salidas, cuánto quiere invertir, cuánto no. Entonces, claro, al final ahí es donde el director se tiene que adecuar a lo que el productor quiere. Y incluso si tu visión sobre un cierto tema pues es un poquito más, pues genera más reflexión pues a lo mejor el productor dice, oye, pues mira, aquí te voy a cortar un poco, no quiero que tires tanto por ahí porque no se vende tanto, sabes, que te puede poner ciertos límites o imponerte unos actores, por ejemplo, ¿no? Que el productor de repente diga, te compro tu trabajo, pero quiero que lo hagas con estos actores y a lo mejor pues estos actores a ti no te encajan, por ejemplo, ¿no? Que al final el productor pone sus condiciones. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, fíjate que es bastante eh, diferencial, ¿no? Lo que hace Muy uno y lo que hace diferente. el otro. Quiere decir que entonces el productor es el mandamás en la obra.
Bueno, un poco sí, Manda porque al mucho, sí. final sí que pone el dinero. Claro, Claro, entonces sí, el que pone el dinero al final hay decisiones que toma él, claro, sí. obvio, obvio. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿en qué momento siente que el arte ya no era suficiente y que necesitaba crear desde otro lugar? ¿Dónde fue ese punto que te dijiste, ya, no, aquí ya no continúo en este rol porque necesito hacer cosas que me están frenando y decidiste dar este paso? A ver, Esmeralda. crear llevamos creando muchos años, la Ok. verdad, y haciendo muchas cosas, pero claro, realmente verte siempre dependiente de otra empresa o de otra entidad que quiera comprarte tu proyecto, que quiera realmente moverlo, es lo que me hacía pues la necesidad de poder dar el paso y hacerlo. Y pues conocí a Miguel, que yo le conocí en una de mis clases, como ha dicho él, y bueno, después de mucho tiempo juntos, yo fui viendo que también él venía del arte y venía de hacer eventos y de escribir. Y entonces, bueno, pues nos fuimos como encontrando y fuimos viendo que además los dos teníamos un pensamiento muy activista, muy de buscar, pues eso, la reflexión. Y bueno, pues vimos que encajábamos bastante bien y fue pues dar el paso. Me reuní con él, le planteé el proyecto, a él le gustó muchísimo, ahora te puede decir él, y yo creo que encajamos desde el minuto uno. Sobre todo también porque yo creo que los dos teníamos proyectos guardados en cajones. O sea, es decir, los dos habíamos escrito cosas que a nosotros nos llenaban o cosas que nos llenaban tanto que en ningún momento nos planteábamos que lo hiciesen otros. Entonces, la única forma de no hacerlo otros es hacerlo tú. Y dio la casualidad que los dos nos pasaba lo mismo, que teníamos proyectos guardados en cajones que teníamos mucho cariño y que no queríamos verlos dirigidos o interpretados por otras personas o que otras personas tuviesen un poder de decisión sobre nuestras creaciones. Yo creo que Ay, también ahí está un poco la diferencia, ¿no? Lo que queremos marcarnos, que sobre lo que yo creo mi arte, por así decirlo, el arte de Esmeralda, no queremos que nadie se meta, porque es el mío. Y a quien le puede gustar fenomenal y a quien no, pues fenomenal también, pero claro. es nuestro. Genial, genial. Bueno, ya me contestaron lo que es la parte que las diferencia. ¿A ustedes de otra productora creen que es eso? Que ustedes son los creativos, los escritores, lo que hacen todo, lo que contratan, los que llevan a escena. ¿Creen que esa es la diferencia que las marca a ustedes dentro de una productora? Que nosotros somos los de Sí, por lo no, menos que no nos nosotros. gusta delegar. Lo hacemos, lo hacemos cuando, si quieres que algo salga bien, entonces lo hacemos un poco, nos gusta hacerlo nosotros, pero porque nos gusta estar involucrados en todos los procesos. Muy bien. Como sabes, soy escritora, algo que me encanta, que he hecho con mucho amor, con mucha dedicación y por supuesto con mucha ilusión de que estos libros te sirvan para tu crecimiento. Crecimiento en emprender, porque tengo una trilogía de emprendimiento, las cuales son, y las estás viendo detrás de mí, que es Poderosa pero con alma, La ciencia del dinero y El poder de la influencia. Esa es la trilogía para los emprendedores con éxito. Está el libro de Invisibles a Invencible, La mujer rompiendo silencio, que es un homenaje a ti, mujer. La historia desde los inicios de cómo hemos pasado y hemos vencido obstáculos para llegar al momento actual. Y por supuesto, la invitación es a trabajar la sororidad entre las mujeres, porque unidas somos más. En la parte espiritual, pues tengo el libro de Sincrodestino que habla justamente de esta parte que tenemos dentro y con la que nacemos, que es nuestra fecha de nacimiento y la numerología, todo lo que tiene que ver, incluido también nuestro nombre y nuestro apellido. Es un libro que te va a permitir hacer tu propio estudio numerológico y que puedes
salir de allí como numeróloga porque hay muchos ejercicios que te invito a que hagas cuando escribí el libro y de verdad que es maravilloso. Es lo que yo llamo que es una radiografía de nuestra personalidad. También está Cartas que viven en mí, que tiene que ver con esta parte de demostrar y de sanar desde la introspección acerca de todos esos amores que tenemos en la vida, como lo son nuestra familia, nuestros eh, amigos, pero también esos amores que llegaron, que se quedaron, que se fueron, los que nunca existieron, pero que estaban presentes en nuestro corazón. Es un libro que de verdad invita a sanar el alma. Está mi reprogramación en positivo, que es justamente esta parte de hacer el clic, de cambiar de esta parte negativa, que nos quejamos, que tenemos, em, bien a decir, cosas que a veces no nos tratamos tan bonito como merecemos, y este libro te ayuda en este aspecto. Y el último es Amor de mis vidas. Es una novela que trata de lo que es la reencarnación y lo que es el rayo gemelo, y ahí hay una aventura entre esas meditaciones guiadas donde descubre la pareja de dónde se han conocido y cómo surgieron y cómo han estado en vidas y han sido justamente eso, amor de sus vidas. Te invito a que los consigas en Amazon. Allí puedes comprar la colección completa de los 8 libros o puedes comprar el que más te interese. Es para ti, son escritos con mucho amor para ti, de verdad. Me han sanado y espero que a ti también te ayuden a sanar. Entonces, ¿qué significa para ustedes tener una visión crítico-social? Porque creo que también por ahí va la diferencia entre ustedes y lo que puede estar en la palestra ahora mismo en España. Ustedes están ubicados en Madrid, ¿sí? Ujú. Así es. Sí, Ok, sí. están ubicados en Madrid. Y entonces, ¿qué les movió a ustedes a ver esta otra visión y que fuera más crítico social a que sea solamente cuentos de hadas o historias rosas? ¿Sabes? ¿Qué fue lo que los movió hacia ese lado? Bueno, pues yo creo que es algo que hemos llevado los dos desde siempre, ¿no? Yo creo que la vida nos ha hecho encontrarnos por algo. Lo llevamos desde siempre. Yo, aparte de ser directora y dramaturga, soy integradora social. Eh, y bueno, pues en mi caso he tenido muchísimo contacto con colectivos y siempre me ha gustado mezclar el arte con la integración. Entonces he trabajado en compañías de teatro con personas con discapacidad intelectual, he trabajado para la Concejalía de la Mujer en la localidad de Torrejón de Ardoz, en este caso, y he trabajado con mujeres que ya tienen cierta edad y que te cuentan sus historias, que son maravillosas. Y entonces he trabajado mucho el arte también desde ahí. Entonces, claro, siempre me ha gustado meter esa visión que no es que sea radicalizada para nada, es simplemente exponer ante el público, como en forma de espejo, exponer cuáles son las realidades que tenemos normalizadas Mm, y que realmente a lo mejor pues, te genera una reflexión de que a lo mejor hay que darle una vuelta, ok, ¿no? ok, ok. Correcto. Y el arte, pregunto, ¿debe incomodar? ¿Se puede usar para Ah, incomodar o para qué? ¿Para qué Yo ustedes creo crean que, arte? yo creo que el arte no incomoda, que se incomodan las personas. O sea, Ok. eh, Cierto, cierto. nosotros podemos crear algo. Yo he colaborado sigo colaborando y es algo que me toca mucho el corazoncito con organizaciones de cáncer de mama metastásico de mujeres. Mm, Tengo una relación bastante estrecha con ella. Les organizo mercadillos, organizamos eventos, organizamos un montón de cosas para ellas.
y ellas escriben libros, en este caso, que incomodan a la gente, por ejemplo. O sea, a la gente que tiene el cáncer es como ay, que la dicen siempre, ¡ay, qué pena! Pena no, esto es una faena muy gorda, pero no me digas que es una pena, ¿no? Y se incomoda a la otra persona porque te estoy diciendo que no es una pena. Pues en el caso del arte es igual, o sea, yo puedo crear algo que a ti te incomode, pero a lo mejor porque es una realidad que no quieres ver. Por eso te incomoda, no porque lo que nosotros creemos te esté incomodando. No sé si estoy divagando, ¿eh? Pero más o menos No, 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 no. pero sí, sí. Es que esa es tal vez la palabra no es. Sí, que la palabra tal vez no es incomodar. Nosotros no pretendemos incomodar ni a nada ni a nadie. Simplemente pues exponemos realidades y a partir de ahí que cada uno se vaya a su casa con una reflexión y que llegue a donde quiera llegar. Pero sí que de repente pues exponemos cosas y además me parece que es muy interesante porque no siempre hay que hacerlo desde un drama o Mm. desde una cosa muy documental, que también, ¿no? A Miguel y a mí, pues dentro de todos los proyectos que tenemos en la cabeza, tenemos cosas más dramáticas, tenemos también ideas de documentales y tal, pero también se puede hacer desde una comedia, desde una buena comedia en la que te ríes, en la que estás a gusto, pero que de repente esta comedia te suelta píldoras que a ti te hacen ostras, ¿no? Que de repente lo ves y dices, no lo había visto así y puede ser que esto pasa. Claro. Entonces, para ustedes, ¿dónde está el límite de entretenimiento y denuncia? no creo que haya un límite entre entretenimiento y denuncia porque tampoco creo que deba unirlo. O sea, hay que entretener a la gente y hay que denunciar o intentar dar voz o visibilidad a las cosas que no se ven o que creemos que no se ven. Eh, el arte sirve para denunciar, es que denunciar no es una palabra, o sea, yo creo que es más bien visibilidad, para dar visibilidad a las cosas que no se ven más que para denunciar. Mm, Porque yo, o sea, puedo estar de acuerdo o no con lo que yo esté expresando, pero yo intento expresar, dar visibilidad, pero no denunciar. Hago la pregunta porque muchas veces, y te lo digo porque yo soy espectadora me gusta el arte, me encanta el arte, me encanta el cine, y yo no sé por qué tengo, no sé si es porque soy escritora, pero yo siempre desmenuzo lo que veo, ¿sabes? Y veo más allá de lo obvio, del mensaje obvio que hay, o sea, porque hay para mí un mensaje general, pero Sí, también eso es hay, interesante. también hay pequeños mensajes que para las personas que somos despiertas, pues nos damos cuenta que, mira, este personaje está diciendo esto y este señaló aquello. Y ese tipo de cosas son esas denuncias pasivas, que se podrían decir que son pasivas, pero que se Ujú, llevan a que las vea el público y que haya ese despertar de Es conciencia, que de hecho es la manera. que no sea Es que de hecho solamente ir a ver a, eh, a unos actores y pasarla bien, bien sea llorando o riendo, de acuerdo a tu gusto, porque es tu gusto lo que tú compres. Pero que justamente para mí, y eso siempre lo he pensado, que todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, cuando se habla de temas tan puntuales, como lo son por lo menos las personas con discapacidad y cómo son tratadas por la sociedad, lo que total. comentaba Miguel, que decía que las mujeres con cáncer de mama y que la gente lo vea pobrecita, pobrecita, pobrecita. No, no me veas pobrecita, veme como una luchadora que estoy haciendo lo que puedo y lo que no puedo también para seguir anclada a la vida. Entonces son esos matices que sería esa denuncia para el despertar de conciencia, porque denuncia no es que vamos a ir a tocar al instituto y vamos a, ir a poner la denuncia en la policía o en la Guardia Civil, sino justamente eso, hacer que esas obras con esos pequeños matices, con esos, bueno, que ustedes son creadores, con esa vida que le dan a esos personajes, pues justamente señalen cuáles son las debilidades que tenemos como sociedad y eso es una forma de denunciar, de hacer ese llamado ujú. de conciencia. Pero es que al final es a través de los personajes. Porque Ujú. tú en la historia planteas algo, ¿vale? Voy a inventarme así de repente. Tú en una historia planteas una comida familiar, por ejemplo, planteas una comida familiar. La única manera que tienes de hacer una crítica social
es generando personajes que te den puntos de vista diferentes. ¿No? O sea, es de repente, pues a lo mejor un padre que es como más dictatorial y que quiere todo correcto, una madre más servidora y cuidadora, pero de repente entre los hijos, pues tienes un hijo que es más hippie, otro que ha salido más. Entonces, entre las conversaciones que tienen en esa comida familiar, tú vas sacando conclusiones de. Entonces, ahí es donde realmente tú puedes meter la crítica. Claro. Porque, claro. Claro, o sea, va un poco por ahí. Por eso te decía que lo puedes hacer desde un drama o lo puedes hacer desde una comedia. Pero al final, si los personajes están bien hechos y los personajes hacen una buena crítica de lo que se está haciendo, al final ya está. Lo que pasa es que luego también es importante el formato. No es lo mismo hacer un cortometraje o un largometraje, o en teatro incluso, no es lo mismo hacer una escena de ficción al uso que a lo mejor hacer algo más documental, o que haces, o sea, el formato también te va a dar cómo poder hacer esa crítica o cómo poner tu punto de vista, porque además yo soy de las que cree que es importante mojarse a veces en ciertas cosas, que políticamente hay que mojarse, no tanto en política que si de izquierdas o de derechas, no voy por ahí, sino que con ciertos temas, o sea, hay veces que hay que mojarse un Que poco no y vale decir, quedarse bueno, al mar. no vale quedarse un poco en lo neutro, porque entonces al final, ¿vale? No estoy diciendo que seas radical en tu idea, pero que si hay un tema, lo que hablabas, por ejemplo, antes, que me pareció interesante, de la visibilidad, ¿no? De las personas con discapacidad intelectual. Hace muchos años monté una obra que se llamaba Dejadme entrar, que hablaba sobre eso, sobre que la sociedad no deja entrar muchas veces a estas personas. Entonces, claro, era interesante por ellos el que te fueran contando cada personaje, que te fuera contando cómo era su perspectiva. Y había personas con y sin discapacidad, que eso todavía lo hacía más interesante, porque estando todos en escena, en una misma situación, cómo la sociedad ve a unos y cómo la sociedad ve a otros. Y ahí es donde tú ves la crítica. Porque dices, Exactamente. joroba, si hay dos personajes, uno con discapacidad y otro sin ella, viviendo la misma situación, pero la sociedad no reacciona igual con los dos, es porque algo está fallando. Obviamente. Entonces, dicho esto, ¿qué dificultades han encontrado al intentar producir contenido con mensaje? Hablábamos de la dificultad. Sí, Sí, hablábamos de la dificultad para. Al final, la dificultad es encontrar sitios que quieran comprarte el proyecto o que quieran teatros o centros que les interese lo que nosotros queremos contar. Entonces, bueno, siempre lógicamente existe un porcentaje de gente pues, que busca únicamente el entretenimiento y que no quiere este tipo de cosas, pero bueno, yo creo que cada vez más la sociedad se mueve un poco a darle cabida pues a estos temas, a dar visibilidad. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza, no sé Miguel, pero tengo la esperanza de que realmente lo que nosotros queremos contar encuentre su sitio y a partir de ahí se vaya abriendo y que la gente vaya viendo que lo que queremos contar está guay y que mola y que sobre todo ayuda a colectivos pues eso, a la visibilización de colectivos que también se merecen estar. claro. ¿Cuánto tiempo llevan con la productora? Nos vamos a hacer ya unos 6, 7 meses, más o menos. Bueno, un año desde que empezamos a movernos, a iniciar conversaciones, por así decirlo. Y ya con proyectos en marcha, pues unos 6, 7 meses, más o menos. A Y puntito esperemos de. que por muchos años más. Claro, claro. Y con este tiempo, ¿cuántas obras ya han puesto en las tablas, como dicen ustedes? ¿Cuántas producciones ya han podido sacar? Nosotros Pues tenemos mira, una estamos ahora. mentalidad muy poco ambiciosa. O sea, es decir, no pretendemos lanzarnos a hacer 20 producciones a la vez, sino que anualmente, de momento, con una o dos obras de teatro y uno o dos cortos, vamos bien.
Y nuestro primer proyecto, capitaneado por Esmeralda, es el primero que vamos a poner encima de un Que lo teatro ahora mismo. estrenamos ya, que lo Ya lo estrenamos estrenaron. ya, que nos queda un poquito, que lo Ah, ya lo estrenamos van a ya estrenar. ¿Y en cuáles mayo. pueden decirnos? Sí, mira, pues vamos a estrenar uno que se llama Proyecto Pantallas, ¿vale? Que va sobre la influencia de las redes sociales en los adolescentes. Perfecto. Antes que nada, sí que me gustaría matizar que, claro, es importante cuando tú vas a hablar de algún tema o quieres ser realmente crítico, tienes que hacer un trabajo de campo y un trabajo de investigación bueno. No es hablar por hablar ni de repente tú soltar ahí lo que a ti te apetezca. O sea, eso es importante. Entonces, nosotros preferimos hacer a lo mejor 2 proyectos o en teatro y algo en cortometrajes, pero bien hechos y habiendo la información que se da y la dramaturgia que se hace, habiéndola hecho con un soporte en condiciones, que sacar cosas por sacar, porque entonces no tendría sentido. Muy bien, muy bien. El nombre de la productora que me tienen en ascuas, que no sé cuál es el nombre de la productora. Se llama Generación Pantallas. Me estoy dando cuenta que la tengo al revés. No, 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 la tienes bien, la Ahora. tienes bien. La tienes bien porque cuando la vean nuestros Ah, suscriptores la van a vale, ver pues entonces perfectamente, tranquila. la vuelvo a poner entonces. Entonces la pongo así. Entonces me dice que Te el suscita nombre es curiosidad, decías, el nombre de la productora, Arte y Hanana. productora Arte Jarana Arte y Arte y Hanana. jarana. y Jarana. Y tiene una Sí. historia ese nombre. Bueno, tiene mucha historia porque estuvimos intentando encontrar, de hecho, encontramos otro nombre que parecía que nos cuadraba, pero cuando lo fuimos a registrar ya había otro, estaba registrado ese nombre. Y hablando los dos, de repente nos dimos cuenta que la palabra jarana es una palabra que a los dos nos gusta mucho. Y luego yo siempre el arte, y eso coincido con Miguel, lo vemos desde un sitio, a nosotros nos gusta mucho, nos divierte, nos lo pasamos bien, estamos a gusto creando. Entonces, para nosotros el arte no es algo pesado, algo al revés, es divertido cuando llegamos a los ensayos con nuestros actores, pues siempre queremos que se genere una gran familia, que se genere, ¿no? Entonces, arte y jarana nos daba ese punto, ¿no? De divertido y de... Pues muy Estoy... bien. Bueno, les comento que Jarana se llama la novela de una amiga que escribió su primer libro y justamente se llama Jarana, la Mira, novela. Qué bonito, es que es que es jarana muy es una bonito. palabra muy bonita. A mí, yo la uso de forma muy habitual en muchas acepciones, pero para mí la jarana es, pues eso, a todos nos gusta una buena jarana, o sea, una buena fiesta, no en el sentido literal de fiesta, sino una diversión, un pasarlo bien, incluso una bronca es tener una jarana buena, o sea, es una palabra muy chula con muchas acepciones. Sí, ella comentó eso en su presentación y me causó de verdad, bueno, como yo vengo de Venezuela, pues no conozco la palabra y la primera vez que la escuché fue en la presentación de su libro. Muy bien, chicos. ¿Qué proyectos entonces tienen para este 2026? Ya dicen que va a salir una prontito. ¿Qué nombre tiene va a ser en el teatro? ¿Sí? Va a ser en el teatro, donde la pueden ver las personas, cómo pueden comprar las entradas. Vamos a aprovechar este espacio para que se promocione, chicos. Bueno, se llama Generación Pantallas y como decía antes, habla sobre la influencia de las pantallas o los dispositivos en los adolescentes, que es un temazo, la verdad. Sí, Y bueno, esta es una obra un tanto peculiar porque aunque nosotros la vamos a estrenar para todos la gente, la vamos a estrenar en una sala de Madrid que se llama La Usina. Todavía no tenemos el link de las entradas porque justo después de Semana Santa ya nos las van a pasar, pero la vamos a estrenar allí un mes. Y luego la idea es que nosotros queremos vendérsela a las concejalías, a los ayuntamientos, a los colegios, para que sean los colegios los que vengan de excursión a vernos. Porque la obra está hecha
para que los adolescentes se identifiquen. No está hecha para que el adulto le dé el sermón al adolescente y entonces con eso los chavales no conectan, sino que está hecha por actores muy jovencitos, mayores de edad, pero muy jovencitos, que se hacen pasar por adolescentes, ¿no? Entonces, así el público adolescente se puede ver a modo espejo, de tú a tú, en situaciones. Además, la obra está hecha, como hablábamos antes, con un trabajo de investigación que ha llevado mucho tiempo. O sea, estamos hablando que aunque nosotros la vamos a estrenar ahora como Arte y Jarana, este es un proyecto de investigación que pues llevará como 2 años. Muy Ha bien. sido en el que ha habido pues mucha documentación, ha habido con documentales, con cosas que hemos ido encontrando, buscando por internet. Y entonces, aunque es ficción, porque no se dan nombres reales ni nada, es ficción, pero está basada en casos reales, situaciones que viven los adolescentes de manera normativa, en los que podemos incluir pues cambios de conducta, ¿no? Conducta que se ponen de repente, conductas agresivas, cuando no tienen esos dispositivos o cuando les intentan poner un límite con los dispositivos, pero luego nos adentramos también en cosas como ludopatía, temas, problemas de TCA, sobre todo en mujeres, en niñas, y en hombres temas de vigorexia, pues por un montón de pues podcast o gente que habla sobre que hay que estar fuerte, ¿no? Y les meten como unas ideas de la imagen muy distorsionada. Luego también hablamos de los discursos de odio, que ahora parece que en Internet cualquiera puede decir cualquier cosa y entonces a eso acceden los adolescentes y de repente empiezan a coger unos discursos que a veces dan miedo. Y bueno, pues tratamos bastantes temáticas. Por ejemplo, también hablamos de la divulgación de imágenes sin permiso, que eso se está dando muchísimo, ¿no? Cómo de repente se hace una fotografía o un vídeo en una situación comprometida para una situación en la que esta persona no ha consentido ni sabía que eso existía y luego eso empieza a moverse de un móvil a otro, y al final te das cuenta que tienen imágenes tuyas de tu intimidad y que no puedes hacer nada. Y esto está pasando con los menores. Así es. Bueno, bastante interesante. Entonces se estrena pronto la obra y pueden adquirirla. ¿Dónde fue que me nos dijiste? La pueden adquirir en una sala que se llama la Sala Usina. A mediados de mayo estrenamos. Creo que el primer día es el 17, domingo. Y es eso, en el Metro de Embajadores, Ok, en la sala que se llama Usina. Pero bueno, sobre todo es si nos ven, pues eso, Pero colegios, estarán a gente la que tenga venta en mal. Atrápalo, importante. Sí, ok. Las sí. entradas están en Atrápalo y bueno, y los A invitamos a partir de que mayo estarán en Atrápalo, o a a partir de partir de mayo, por terminar la entrevista, me gustaría que le dieran un mensaje a esas personas que tienen, Miguel, esas personas que tienen ese empuje, esas ganas de hacer las cosas bien como las tienen ustedes. ¿Qué mensaje podrías darle para que no se queden allí y que de verdad den el paso, ese salto cuántico y comenzar a hacer realidad sus sueños? pues al final que se lancen, que merece la pena. Y que aunque no salga bien, siempre va a merecer la pena, porque no siempre sale bien. Pero la experiencia, el vivirlo, el poder decir que aunque sea durante un periodo de tiempo te has dedicado a tu sueño, a intentar cumplir lo que a ti te gusta, en el caso de Esmeralda y el mío, el dirigir, el crear, el actuar, en mi caso. Pues, y que nunca es tarde, que yo tengo una edad, y tengo 44 años, aunque no los aparente, y justo ahora cuando voy a dar el paso con Esmeralda de dedicarnos a nuestro sueño. Entonces, nunca es tarde y siempre es para bien, aunque no siempre salga bien. Eso sería lo que les diría a todo el mundo que quiera emprender lo que quieran, el negocio que quieran o dedicarse a lo que quieran. Perfecto. ¿Y tú, Esmeralda, qué le darías un mensaje cortito a las personas que te van a ver en algún momento?
Pues que, bueno, que hay que dar, que hay que arriesgar, que la vida hay que arriesgar, hay que ser valiente y que, como decía Miguel, siempre la gente dice, bueno, es que, ¿y si no sale? Bueno, si no lo pruebas, no lo vas a saber. Entonces, creo que sí que hay que apostar y además creo que sobre todo, pues gente que venimos con muchas ganas, con muchas ideas, con un montón de historias por contar y que hay que tirarse a la piscina. Eso sí, requiere de mucho trabajo, muchísimo trabajo. Nosotros estamos todos los días, que si esto, que si hablando con el otro, que si, mucho trabajo, pero bueno, al final, si es porque te gusta y porque crees en esto, merece la pena. Muy bien. Bueno, chicos, de verdad ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros, escucharlos, verlos tan emocionados, con tanta fuerza por querer lograr las cosas, con un mensaje muy positivo, porque aunque a la gente le incomode, pues estas cosas suceden y hay que propagar esto. Más allá de vender historias color rosa, que a todos nos encantan, porque sí, o historias cómicas, que también nos encantan, también hay que ver que el lado social, que el lado de la invisibilidad existe y que personas maravillosas como Miguel y Esmeralda están haciendo que las personas sean visibles para llegar a ser invencibles. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti. Les deseo todo el éxito del mundo y por supuesto vamos a estar en contacto para que en las redes los localicen. Los vamos a dejar en la descripción y por supuesto para que su proyecto sea, bueno, no de 10 años, sino de miles de años y que sean esa semillita que vaya creciendo y que vaya germinando muchos frutos para el bienestar de la sociedad. Muchísimas gracias a ustedes, Muchas gracias gracias a por ti. quedarse hasta el final y recuerden suscribirse, Adiós. darle a la campanita y por supuesto hacer su comentario con respeto acerca de todo lo que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias, bye bye, besitos chicos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.